All right, all right. Hey, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Ilan. Oficial Yakasácala. All right, y esta es otra clase del Reino del Norte Radio, acá desde Los Ángeles, right? IUIC Los Ángeles. ¿Cuál es el nombre de la clase? Nombre de la clase de hoy, mentirosos y hipócritas. Mentirosos y hipócritas, right? Ahora, esta clase es muy importante, muy importante. Es algo en lo que yo estaba meditando, ¿verdad? Y como siempre, queremos que compartan la clase, right? Antes que comencemos, compartan la clase en las redes sociales, todas las que tenemos. Tenemos YouTube, Facebook Y Twitter. y Twitter, ¿ok? So, compártenla, hagan un like. Comentarios. There you go, comentarios, porque necesitemos que más gentes vean estas clases. Y esto es muy importante para que nuestra gente vayan empezando a entender. Compártanla con su familia, con su mamá, con su tía, tío, hermano, hermana, quien sea. Porque sabemos que la mayoría de la gente que miran estas clases que hacemos todos los días en español son los hermanos y hermanas que ya están en la verdad. Pero necesitamos más, no nomás a ustedes, pero más también a los que todavía no conocen a Dios, a los que todavía no conocen a Cristo, para que entiendan. Pero sí, claro, estas clases son muy importantes para todos nosotros, incluyendo a mí, incluyéndola al oficial, porque sabemos que son cosas que batallamos todo el tiempo, son cosas en el espíritu que tenemos que esforzar, right? So, vamos a empezar bien rapidito. Dame el libro de Romanos 15:4 y después dame el libro de Juan 8:32. Romanos 15:4. Este es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. So, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes, está hablando de toda la Biblia, ¿verdad? Las profecías, historias que se dejaron como ejemplos para nosotros, ¿verdad? Cosas que le sucedieron a los profetas, a rey David, rey Salomón, a los profetas Daniel, Habacuc, todos los demás, a los discípulos, apóstoles. Todo eso se quedó ahí escrito, que hoy en día lo tenemos como la Biblia para nuestras enseñanzas. Allí se encuentran ejemplos de cómo actuar, cómo sobrepasar, ¿verdad? Cómo salir arriba de ciertos problemas que tal vez estemos pasando ahorita y problemas que van a venir hacia nosotros, ¿verdad? Este fin de semana hicimos una clase hablando de la fe de uno, ¿ok? Y las pruebas que son inevitables. Todos los días, cada uno de nosotros que viene a servir al Señor va a tener que pasar por pruebas. Yes. Hay de aquel que se dé por vencido, ¿ok? Y caiga por no mantener en la fe. Pero la Biblia dice que la Biblia no es lo que nos va a dar la consolación. Ninguna otra cosa, ninguna otra, ni la música, ni el psiquiatra, ¿ok? El pastor en la iglesia, ninguno de eso nos va a dar la consolación que necesitamos, solo la Biblia. Ok, dame uno más, Juan 8:32. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. El Lee. libro de Juan, capítulo 8 y versículo 32. Ajá. Y conoceréis la verdad, Ajá. y la verdad os hará libre. So, las escrituras, la Biblia aquí dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿ok? Hay muchas cosas que nuestra gente todavía no entienden de cómo llegar a Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, ¿verdad? Solo por Él podemos llegar al Señor, obtener ese reino, esa potestad que estamos buscando, ¿ok? Pero ¿qué otras verdades? ¿Ok? Todo lo que vivimos en esta vida, muchas cosas que son ocultas, que no nos enseñan, ¿ok? Y aquí hoy en día queremos hablar específicamente de las hipocresías y las mentiras en las que nuestra gente vive. Porque aquí dice, la verdad os hará libre. So, tenemos que comenzar a entender estas verdades de la Biblia para saber cómo tenemos que actuar uno al otro con nuestros hermanos, right? So, vamos a comenzar con el libro, dame el libro de Éxodo 20. Vamos al mandamiento. Y se me hace que es el noveno, ¿se dice? No, el noveno. Sí, noveno.
El noveno Capítulo mandamiento, Noveno, no, oh, sí, sí. ¿verdad? Éxodo Noveno 20. mandamiento. El noveno mandamiento quiere decir antes que viene 10. So, dale, léelo. Aquí, 20 y 16. 16. El libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 16. Ajá. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. So, el Señor dice que no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Sigue leyendo y les vamos a dar ejemplos después de esto, pero sigue leyendo. Versículo 17. No codiciarás la No, casa. no, no. Léelo una vez más, perdón. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. So, el Señor dice que no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Podemos leer en el libro de Mateo 18 y hay varios otros donde nos dice cuando uno viene, trae una acusación contra otro, tienen que haber 2 o 3 witnesses, Ah, testigos. testigos. 2 o 3 testigos para que esa palabra sea confirmada. Pero hay muchas veces que hermanos y hermanas dan falso testigo. Ok, vamos a hablar de diferentes tipos de mentiras. Ok, hay uno en que uno le miente uno al otro. Por ejemplo, yo le digo algo ahí y le estoy mintiendo. Pero hay una mentira que es tan grave que uno da falso testimonio y puede traer un juicio falso. Un juicio malo contra su hermano, ¿ok? Y de acuerdo a la Biblia, tu hermano o tu prójimo es tu hermano de acuerdo a la gente de tu pueblo. Dame eso bien rapidito, Levítico, para que nuestra gente entienda que cuando la Biblia está hablando de tu hermano y tu prójimo, y esos hermanos que están casados, eso incluye tu esposa, eso incluye a tu esposo. No deberías de mentirle o dar falso testimonio. Quiere decir, no digas cosas que no son de esa persona. Eso es falso, es mentira. Mira lo que dice acá de quién es tu prójimo. Léelo. El libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 18. Ajá. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Ajá. sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. ¿Ni qué? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay más? Yo Jehová. Ajá, ¿hay más? Es todo. Es todo. Son los hijos de tu pueblo, de tu misma nación, esos son tus prójimos, all right? So, no está hablando de la raza blanca, el caucásico chino, él está hablando literalmente de tu propia gente, ¿ok? ¿Quiénes son tu gente? Los latinos, los morenos, los nativos indios, esos son tus prójimos, porque si miramos hoy en día, somos nosotros quien nos hacemos el más mal, nosotros nos estamos haciendo el más mal. Ok, no hay ningún tipo de amor y respeto contra uno entre nosotros. Ok, so vete al libro de Éxodo 23. Vamos a hablar un poquito más del falso testimonio, estas mentiras y qué tan graves son cuando uno habla cosas que no son. Ok, y fíjense en esto, léelo. 23, comienza versículo 1 a 2. Sí, Señor. Éxodo capítulo 23 y versículo 1. Ajá. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ajá. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué versículo es ese? Versículo 2. Ok, lee versículo 1 una vez más al 2. No admitirás falso rumor. So, el Señor dice, no admitirás falso rumor, no repetirás alguna mentira. Es lo que dice, no repitas mentira. Lee. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Por qué? Porque cuando uno trae alguna falsedad a un testigo falso, ¿sabe qué pasa? En estos tiempos, acuérdense, durante estos tiempos, cuando estábamos en los tiempos de los jueces, ¿verdad? Que teníamos reyes entre nosotros, entre la nación de Israel. Cuando uno cometía cierto pecado, hacía cierta maldad, podía ser que hasta el juicio era muerte. So, cuando uno traía algún falso testimonio, esa persona podía caer a muerte. ¿Y sabe qué pasaba ahora por tu falso testimonio, por tu mentira? Ahora la sangre de esa persona estaba en tus manos. ¿Ok? La mentira es algo grave.
Ok, pero hoy en día nuestra gente lo hace aún así, cuando quieren hacer que una persona se mire mal. Ok, lee la segunda parte de versículo 1. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dice con el impío, con otro que es pecador. So, tenemos que estar conscientes de la gente que está alrededor de nosotros. La amistad, right? Tenemos que estar conscientes con la gente en la que nos rodeamos. ¿Ok? Sigue leyendo. No seguirás a los muchos para hacer mal, Ajá. ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. So, aquí qué dice? Dice, no seguirás a una multitud, porque eso es lo que hace nuestra gente. Son seguidores, siguen a la multitud a hacer cierta cosa, pero ellos no saben por qué lo están haciendo. Ellos nomás lo hacen porque miran el grupo. Ellos nomás siguen el grupo. Para que no quedar mal, prefieren seguir a todo lo demás sabiendo que es incorrecto, sabiendo que es maldad, pero lo van a hacer porque no quieren pararse para hacer lo correcto. Y tienen el miedo de pararse contra lo que es justicia. Y ese es un buen ejemplo, porque ¿sabes qué? Hasta le vamos a dar un ejemplo del profeta Daniel. Cuando él no siguió la multitud, él dijo, no, yo miro algo mal con esto, no voy a seguir la mentira que están haciendo. So, el Señor nos dice eso ahí, no siga una multitud. Lee esa parte otra vez. No seguirás a los muchos para hacer mal. Los muchos, la multitud de hacer un mal. Acuérdese, el contexto está hablando de ¿qué? De una testigo falso. ¿Ok? Sigue leyendo. Ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Ve? Porque muchos nomás están de acuerdo, nomás porque la mayoría lo dicen. En vez de decir, no, espérate, eso está malo. Yo lo he hecho en un tiempo atrás. Pero en tiempo uno va creciendo y mira, no, esto, yo no puedo quedarme callado. Cuando uno ya va experimentando, ¿verdad? O no, ya está teniendo experiencia. Cuando uno ya tiene experiencia y ha visto cosas, llega el tiempo que uno tiene que levantar y abrir la boca y decir, no, esto está mal. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué dicen esto? Ok. Y vamos a, bien rapidito, el ejemplo del Señor. Proverbios 6. ¿Cómo se siente el Señor cuando uno dice mentira, da falso testimonio de uno o otro? Dame eso en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Comienza el 16. Vamos a leer hasta el 19. Proverbios, capítulo 6 y versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mire lo que dice el Señor. Él dice 6 cosas odias y las 7 él abomina. Él dice que abomina en su corazón. Él tiene un gran odio. Él repugna estas cosas o que las detesta. ¿Qué son qué? Lee. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Está hablando de uno que es orgulloso. Uno que es orgulloso. El Señor odia el orgullo, hermanos y hermanas. Ese es algo, como nos dice, me parece que es en Sabiduría de Salomón o en Eclesiástico, que nos dice cuando el principio del Es cuando el orgullo. El orgullo Sí, es cuando uno se comienza a apartar del Señor. Quiere decir, cuando uno tiene ese orgullo tan feo, uno se está apartando del Señor. Y eso es lo peor del orgullo, que uno no puede ver que se está apartando del Señor. ¿Ok? Sigue leyendo. No pueden decir perdón. No pueden decir yo, ¿sabes qué? Estoy mal. ¿Ok? En vez le echan, ¿cómo se dice? Gasolina al fuego. Sigue leyendo. La lengua mentirosa. La segunda es, porque acuérdense, él dijo 7. Él dice, la lengua mentirosa, esa es una abominación para Dios. Nuestra gente echan muchas mentiras que no deberían de hacer. Y hay mentiras que lo dicen nomás por decirlo. No es como cuando uno quiere guardar el día de reposo, ¿verdad? O un día santo y le dice a su jefe, ¿sabes qué? Estoy enfermo, para poder guardar el día de reposo. Ahí no van a mentir. Pero para hacer un mal,
para hacer a alguien ver mal, ahí sí comiencen a decir tantas cosas que no lo son. Pero Dios dice que Él odia, Él detesta esto. Sigue leyendo. Las manos derramadoras Ajá. de sangre inocente. Él dice las manos derramadoras de sangre inocente. Porque como les acabamos de decir, ¿qué puede ser lo que sale de un gran engaño? Sí. ¿Cómo se dice? Los efectos. There you go, los efectos de alguien mentir de otra persona, muerte. Está pesado. Ujú. Todo esto va en conjunto. La otra clase que tuvimos el otro martes, Ujú. miramos un video de unas ladronas que acuchillaron a un hombre para robarle todo lo que tenía. Damn. Pero todo empieza con eso. Porque empezaron que una estaba sintiéndose mal, se Ujú. hizo la víctima y el hombre vino a ayudarlos, ¿verdad? Ahí donde empezó la mentira. Empezó la Damn. mentira, luego las manos derramaron sangre y luego sigue lo que va a sacar usted. Y eso, exacto, eso es lo que viene de... Nosotros miramos una mentira como algo pequeño, Yep. ¿ok? Pero para Dios es algo bien grave. Mira, ¿sabe qué? Léelo una vez más de arriba. Sí, señor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, Ajá. el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿El qué? el corazón que maquina pensamientos inicuos, Que piensa pensamientos inicuos, está pensando mentiras o pecado, perdón. Sigue leyendo. los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué versículo es ese? Versículo 18. Los de abajo. pies presurosos que presuran a seguir el mal. Sigue leyendo. El testigo falso que habla mentiras. ¿El qué? El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. ¿Qué? Y el que siembra discordia entre hermanos. Porque mire, todo eso va en conjunto. Dice, y el que siembra discurso entre hermanos. Tenemos que poner atención a eso. Dame eso en Eclesiástico 20 y 24 bien rapidito. Hay muchos que van a venir, se van a sentar entre medio de la congregación y van a comenzar a echarle mentiras en los oídos de uno. En los oídos de uno. ¿Para qué? Traer discurso entre hermanos. Discordia ahí. Discordia para que ya haya Ujú. pelea entre otros. Pero ¿qué pasa? Uno que se deja llevar por eso, él tiene toda la culpa. Pero tenemos que ver qué tan importante es esto para Dios, para nosotros que estemos vigilantes, ¿verdad? Que no caigamos en ese espíritu de mentirosos. Mira lo que más dice el Señor acá, 20:24. El libro de Eclesiástico, capítulo 20, versículo 24. Ajá, Una mentira es una mancha en un hombre. ajá. Aún es continuamente en la boca del no enseñado. ¿Ve lo que dice Dios? Dios dice que una mentira es una mancha. Una mancha, cuando uno queda una mancha, es difícil sacar una mancha. Y hay manchas que no salen. Ujú. So, si una persona, quiere decir, si una persona ha sido encontrado de ser engañado, ese es algo que esa mancha va a quedar con esta persona. Quiere decir que uno ya no va a tener tanta confianza Sí. en él. ¿Ok? Y Dios dice, eso es una mancha. Y muchas, como les digo, muchas manchas son difíciles de sacar, Yep. de quitar o imposibles. Léelo otra vez. Una mentira es una mancha en un hombre. Ajá. Aún es continuamente en la boca del no enseñado. Y el Señor dice que una mentira está en la boca del no enseñado. Por eso sabemos y por eso les decimos que muchos de estos pastores y supuestos líderes le echan mentiras y engaños a la gente. Porque él dice que el que no es enseñado, quiere decir el que no tiene el entendimiento, la sabiduría de la Biblia, siempre va a tener algún tipo de engaño. Por eso para ellos en las iglesias es fácil decirle que hay que dar diezmo, dale dinero, no hay que guardar los mandamientos. Por eso para ellos es fácil decir mentiras. Ya están acostumbrados. ¿Ok? Ahora vamos a darle un ejemplo. Porque dame eso en historia de Susana. Ahí había más. Oh, sigue leyendo pues. Versículo 25. Un ladrón es mejor que un hombre que es acostumbrado a mentir. Ajá. Pero ambos tendrán destrucción por heredad. Damn, él dijo que hermano. un ladrón es mejor que un hombre que mienta. ¿Y a quién le gusta un ladrón? Nadie puede confiar en un ladrón.
Ok, pero dice que el uno que miente es peor que un ladrón. Pero ¿sabe qué? Dios dice que los dos, ¿qué? Pero ambos tendrán destrucción por heredad. Los dos van a morir. Los dos van a morir. ¿Hay más? Yes, sir. Lee. La disposición de un mentiroso es deshonroso y su vergüenza es siempre con él. No hay honra en eso. Por eso muchos quedan sin honra. Ok, nosotros tenemos que caminar en nuestra integridad. Ok, tenemos que tener integridad en nosotros. Tenemos que estar conscientes de lo que hacemos estando entre los hermanos, entre la congregación y afuera de la congregación. Tenemos que tener rectitud en nuestro espíritu. Si no, vamos a caer en esto y vamos a tener una deshonra en nuestro nombre. Acuérdense, en esta verdad, hermanos y hermanas, todos tienen que construir su nombre, construir un nombre que es honroso, conocido en la verdad. No nomás los hermanos, pero también las hermanas, también las mujeres. Acuérdense, hay mujeres en la Biblia donde habla en la que habla el Señor, donde Dios dice, ¿sabe qué? Esta fue respetuosa. A esta mujer le tenemos que, ¿cómo se dice? Dar honra y recuerdo. Hay varios. Uno de ellos es Reverencia, sí. reverencia. There you go. Ok. So cada hombre y mujer tiene que tener honra en ellos mismos para tomar acciones rectas. Right. Y vamos a leer una historia acá en Historia de Susana, un ejemplo, ok, de qué tan grave es el falso testimonio o la mentira, ok. Comienza en el libro, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer mucho. So, lee. La historia de Susana. Versículo 1. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, Joacim, y tomó una esposa y su nombre era Susana. So, este era durante el tiempo de Babilonia, ok. La esposa de ella era Susana, de él era Susana, ese era su nombre, lee. Hija de Chelcías, una mujer muy bonita y temerosa del Señor. So, esta mujer era conocida que temía al Señor. Una persona que teme al Señor quiere decir que guarda los mandamientos, guarda las leyes. Ella era respetuosa. Ella y su esposo eran reverentes. Sigue leyendo. Sus padres también eran justos y la habían educado a su hija de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Ve por qué es esto muy importante, hermanos y hermanas que tienen hijas? Aquí dice que la madre y el padre tenían hijos que eran también respetuosos. Perdón, la madre de ella y la padre de ella dice que le enseñaron de acuerdo los mandamientos de Moisés. Ese es un deber del padre y de la madre de hacer eso. ¿Ok? Más la madre le voy a decir, porque la madre es la que siempre está en la casa con los niños. Ella es la que tiene que darle el ejemplo, enseñarle cómo guardar los mandamientos a la hija. ¿Ok? Eso no es algo que, bueno, me voy, pero sigue. Ahora, Joacim era muy rico. ¿Qué versículo es ese? 4, lee. Joacim era muy rico y junto a su casa tenía un bonito jardín. Y hacia él recurrían los judíos, porque era el más honorable de todos. Ve, él tenía honor. Solo los judíos iban a él porque lo respetaban. Ok, lee. El mismo año había sido nombrado jueces 2 ancianos del pueblo, pero eran de aquellos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia por obra de jueces ancianos, quienes solo en apariencia gobernaban al pueblo. Ve lo que dice. Aquí dice, en este tiempo llegaron dos impíos que se hicieron jueces. Ok. Y dice que ellos gobernaban a la gente por apariencia. So, en realidad, su espíritu y sus acciones detrás de las puertas en lo oscuro había pecado, era mal. Pero el Señor dijo, en su apariencia ellos actuaban como que si estaban rectos. Pero sigue leyendo, hay más. Versículo 6. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joacim, y todos los que tenían algún pleito en la ley acudían a ellos. So, bríncate a versículo 15. Vamos a brincar. Si ustedes quieren leer, ahí está explicando cómo ellos iban a la casa de Joaquín, right?
vamos a llamarle Joaquín, right? Iban a la casa de Joaquín y al fin lo que sucedió, ellos comenzaron a codiciar, ¿verdad? A la esposa, a Susana, ¿ok? Pero sigue leyendo. Versículo 14, 15. 15, ¿no? 15. Sí. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, ella fue al jardín como de costumbre, solamente con dos doncellas. So, acuérdese, ellos ya estaban codiciándola a ella, ¿ok? Ya la deseaban sexualmente. So, ella se fue ¿cómo se dice? A bañarse. Lee. Y tuvo deseos de bañarse en el jardín, Ajá. porque hacía mucho calor. Lee. Fuera de los dos ancianos que estaban escondidos espiándola. So, ellos la estaban espiando. So, ella se iba a ir a bañar, desnudar y todo eso. Y estos dos estaban a escondidas viéndola. Lee. Y acuérdese, estos eran los jueces del pueblo. Quiere decir, cuando gente llegaban a ellos con problemas, ellos ya estaban, los juicios que estaban dando ya estaban corrompidos, porque sus espíritus ya estaban llenos de maldad. Sigue leyendo. Nadie más había ahí. Susana les dijo a sus doncellas: tráiganme aceite y bolas de lavado y cierren las puertas del jardín, porque voy a bañarme. Ajá. Ellas hicieron lo que les mandó. Cerraron las puertas del jardín y salieron por unas puertas privadas para traer lo que les había encargado. Como los ancianos estaban escondidos, What verse is that? versículo 18. Ajá. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los dos viejos hacia ella diciendo: Ajá. he aquí, Damn, los dos viejos morbosos. Lee. he aquí, mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve. Estamos llenos de pasión por ti. Por lo tanto, acepta y entrégate a nosotros. So ellos querían que ella se acostara con los dos. Querían forzarla. Okay, pero vamos a ver ¿cómo se dice? La sinceridad, ¿cómo se dice? La integridad De la muchacha. de Susana. Vamos a ver la integridad de ella, su honor. Vamos a ver que si ella se dio por vencida. Lee. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo y que por eso mandaste a las doncellas que se fueran. So ellos le dijeron a ella, ¿sabes qué? Si no te acuestas con nosotros, vamos a dar mentira. Vamos a dar una gran mentira de que te encontramos acostándote con otro joven. Lee. Entonces Susana suspiró y dijo: no tengo salida. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. ¿Ve lo que dice? Ella dice, ¿sabe qué? Léelo una vez más. Entonces Susana suspiró y dijo: no tengo salida. Ella dijo, no tengo salida. Si hago lo que ustedes me dicen o no lo hago, voy a morir, voy a ser juzgada, me va a ir mal todavía. Lee. Es mejor para mí caer en sus manos que pecar a la vista del Señor. Es lo que ella dijo. Ella dijo, ¿sabes qué? Prefiero ser juzgada. Prefiero que ustedes me acusen, ser juzgada en frente de la gente y no pecar en frente del Señor. Ok. Ella dijo eso. Ella prefirió mantenerse en su integridad. Sigue leyendo. Entonces Susana gritó con voz fuerte y también los dos ancianos gritaron. Uno de los dos corrió y abrió las puertas del jardín. Así, cuando los sirvientes escucharon el grito en el jardín, se apresuraron por la puerta privada. Ok, bríncate al versículo 42. Vamos a brincar un poco sobre lo que sucedió allí en ese instante. Ella gritó, ellos gritaron y le trajeron la acusación contra ella. Ok, ahora, ¿cuál te Versículo dijo? 42. Ajá. Entonces Susana gritó con voz fuerte: oh Dios eterno, que conoces los secretos y conoces todas las cosas antes que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. So ella, la gente, cuando los ancianos trajeron la acusación contra ella, la gente le creyeron a ellos, porque eran jueces, eran supuestamente respetuosos. Pero ella, ¿a quién le clamó? Al Señor. ¿Qué le clamó al Señor otra vez? Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Ajá. He aquí, yo voy a morir, a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. Mire lo que dice. Por la falsa
por el falso testimonio, por la mentira que ellos estaban dando, a ella la iban a poner a muerte, porque eso es adulterio. El juicio del adulterio era muerte, esa era la ley. A ella le iban a dar ese juicio. Ella dijo, Señor, tú sabes que ellos están mintiendo, pero por parte de ellos yo voy a tener que morir. Ok, pero vamos a ver qué sucedió. Lee. El Señor escuchó los gritos de Susana. Ajá. Y mientras la llevaban para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel. Aquí sale Daniel, el profeta Daniel en su juventud. Él le metió el espíritu a Daniel para que pudiera hablar, ¿cómo se dice? Dar juicio de lo que está sucediendo. Intervenir. There you go, intervenir. Lee. El cual gritó con todas sus fuerzas: yo estoy limpio de la sangre de esta mujer. ¿Qué dijo él? Yo estoy limpio de la sangre de esta mujer. ¿Ve? Dice, yo soy limpio de las, como estábamos hablando del ejemplo de los que, cuando estábamos leyendo en el Éxodo, ¿cuál era? Éxodo 23. No hay que no sigas una multitud para dar 23. falso testimonio. Él vio algo mal con lo que estaba sucediendo. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a ser parte de esto. Mis manos están libres de la sangre de esta mujer. ¿Ok? Lee. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué significa eso que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y les dijo: ¿son ustedes tan tontos, ustedes hijos de Israel, que sin examinación o conocimiento de la verdad ustedes condenan a una hija de Israel? Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Cuando hay algún problema entre una persona, y vamos a decir que hay problema, y el problema está entre el hermano y mí y yo, tenemos que comenzar a pensar con la lógica, con la mente, no con las emociones, no con los sentimientos. Tenemos que usar la mente. Lógicamente hay que pensar de la situación que está enfrente de nosotros. ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Ok? Eso se llama examinar. Antes de juzgar, tenemos que examinar la situación. ¿Ok? Vamos a brincar, porque él lo que hizo, él apartó a los dos ancianos y comenzó a ¿cómo se dice? Investigarlos, ¿verdad? Y sabe que él pudo ver las mentiras y enseñarle a la gente las mentiras. Bríncate versículo 52. Versículo 52. Así cuando ellos fueron separados, él llamó a uno de ellos y les dijo: oh, tú has envejecido en maldades. Ahora tus pecados, cuales cometiste en otro tiempo, son traídos a la luz. Porque tú has pronunciado falso juicio. Falso juicio, falso testimonio, una mentira. Ajá. Y has condenado al inocente y absolviendo a los culpables. Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Estaban condenando a Susana, pero cuando estaban dando juicio a la otra gente, ¿verdad? Ellos estaban haciéndolo en manera que le estaban dando libertad a los que estaban culpables de otras cosas. Lee. A pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y justo. Ajá. Ahora entonces, bríncate versículo 55. Versículo 55. Y Daniel dijo: muy bien, has mentido en contra de tu propia cabeza. Ajá. Porque incluso ahora el ángel de Dios ha recibido la sentencia de Dios para cortarte en dos. Damn, mire lo que dice. Miren, nuestra gente no entiende que cuando dan mentira, falso testimonio, no, aparte de que puede ser que le están causando daño a otra persona, al fin del día, esa persona tiene que pagar, va a pagar por la mentira que están haciendo. Van a tener que pagar por el daño que están causando. El Señor y los ángeles son testigos de todo lo que hacemos. Ok, sigue leyendo. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran al otro. Ajá. Y le dijo: oh, tú semilla de Canaán y no de Judá, la belleza te ha engañado y la lujuria pervirtió tu corazón. Uh-huh. Así es como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se les entregaban, pero la hija de Judá no quiso consentir en sus maldades. Mire lo que estaban haciendo, se estaban acostando con las mujeres y las
las hacían bajo el pretexto de engaño, de acusarlas. So ellas no traían acusación contra ellos por el miedo. So estaban usando su poder, su posición para, aprovecharse de las there you go, mujeres. para violar aprovecharse. a las mujeres. Sigue leyendo. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Bríngate versículo 59. 59. Y Daniel dijo, muy bien, tú también has mentido en contra de tu propia cabeza, Ajá. porque el ángel de Dios está esperando con la espada para cortarte en dos. Bríngate versículo 62. Versículo 62. Y conforme a la ley de Moisés, ellos hicieron hacia ellos de la misma manera con ellos, malévolamente intentaron hacer hacia su prójimo. So, ahora, por el juicio para ella hubiera sido muerta, pero como se halló que ellos estaban trayendo falso testimonio, ahora ellos tenían que pagar con la muerte, porque ese hubiera sido el juicio para ella por el falso testimonio. Ok, bríncate al libro de Deuteronomio. Ok, 19 capítulo 19, versículo 15. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice de eso, porque dice conforme a la ley de Moisés. Mire lo que te dice acá, 19, versículo 15 a 18. El libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Ajá. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. So, esa es ley. Que una persona no puede acusar a otra persona de algo, sea mentira o verdad. ¿Ok? Pero si vienen 2 o 3, es cuando ahora sí se tiene que tomar a cuenta y dar examinación, ¿verdad? O investigación. Sigue leyendo. Cuando se levantar el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. So, cualquier acusación que le estaba haciendo al hermano, cualquier juicio que iba a venir sobre ese hermano, si hubiera llegado a ese juicio, si encontraran que el hombre, el que le estaba acusando era mentiroso, era falso juicio, ahora esa persona iba a tomar ese juicio. Right? Lee. Y quitarás el mal del medio de ti. Y el Dios dice que quitarás el mal, porque ese es un gran mal. Lee. Y los que quedaren oirán y temerán, Ajá. y no lo volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Sigue leyendo. Y no los compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, Ajá. mano por mano, pie por pie. Es lo que dice Dios. Tiene que pagar bien como lo quiso hacer. Ahora esa persona va a tener que tomar ese juicio sobre él. Ok. So, Dios no juega. Para él, un falso testimonio, la mentira, no es algo ligero, pequeño. Ese es algo que bien grave. Y sabe que muchas veces cuando uno está enojado, y esto sucede mucho entre parejas, ¿verdad? Esposo y esposo. Cuando uno está enojado, comienza a decir cosas que no son de su pareja. Comienza a decir estupideces, tonteras, ¿verdad? Y uno cree que no está haciendo tanto mal, pero en realidad para Dios eso es algo bien grave. Eso es algo bien grave. ¿Ok? Ok, ahora vamos al libro de Hechos 5. Vamos a leer otro ejemplo de los efectos, right, de las mentiras. Hechos 5, comienza el versículo 1. El libro de Hechos, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer de Ananías, sí, porque le dimos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora le vamos a dar el nuevo para que no le
para que a los no les gustan. Vamos, lee. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad Ajá. y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Porque si nos vamos al capítulo que es antes, al capítulo 4, nos habla un poco de uno tiene que ayudar a su gente. Tenemos que, entre nuestra gente, nos tenemos que ayudar, que nos damos, no diezmo, right? Limosna, ¿verdad? Ofrendas, cosas así, ¿verdad? So, estos vendieron a cierta cantidad, pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a mentir de cuánto vendieron. El esposo y la esposa, los dos sabían. Ok, vamos a ver lo que sucedió. Lee. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? So, él le mintió al Espíritu Santo, no a Pedro. Pedro. No le mintió a él le mintió al Espíritu Santo. Lee. Y sustrajeses del precio de la heredad, Ajá, reteniéndola, no se te quedaba a ti, ajá. y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Damn. No, uno no le miente a la persona. No le miente a la persona a la cual está enojado. Uno le está mintiendo a Dios. ¿Y para qué tuvo que mentir? Ujú. Era su herencia, era su casa. Ujú. Si la vendió, él hubiera nomás dado la parte que él quería dar. Y es Exacto. todo. Y eso se va al otro punto. Cuando Sí. uno dice algo, un pacto, tiene que seguir con el pacto. No se puede echar para atrás. Lee. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué versículo es ese? Cinco. Ok, léelo otra vez. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ujú. Y vino un gran temor sobre todos los que los oyeron. So, él cayó y aspiró, perdió el espíritu en ese momento, en ese instante. ¿Saben qué? Muchos de nosotros no sabemos qué tan grave las palabras que hacemos pueden traer tan grande juicio contra uno. Y puede ser que ese juicio sea inmediato, puede ser que ese juicio sea en meses, en años, puede ser que ese juicio sea en los hijos. Pero las palabras que usamos son bien graves, ¿verdad? Hablando de la mentira y acusaciones. Ok, sigue leyendo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ujú. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ujú. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Ujú. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Ve? Ella murió. Ella estaba en acuerdo con su esposo en la mentira, en ese pecado, y ella también murió. So, tenemos que ver qué tan grave es este tipo de pecado. No podemos estar comfortable, a gustos, right? No podemos estar a gustos en vivir en mentiras, decir cosas que no son. Y muchas de las veces uno cree que decir una mentira es decir algo que uno dice, sabe que ¿cómo se dice? Que no es cierto. Pero una mentira puede ser, como estamos leyendo, la acusación falsa. Un esposo le puede decir algo a la esposa que es incorrecto, que no lo es. Igual el esposo a la esposa y el hermano a la hermana, todo esto. Son acusaciones falsas. Eso es grave. Ahora, Apocalipsis 21:8. Vamos a ver qué dice el Señor de esto. ¿Qué más dice? Pues sabemos que todo lo que dice en la Biblia es palabra de Él. Pero vamos a ver qué más dice. Capítulo 21, versículo 8. El libro del Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, Es lo que dice, lee, hay más, que es la muerte segunda. que es la muerte segunda. Y lo más grande que pueden ver acá también, que aquí compara o agrupa, mejor dicho, al pecado o al pecador de mentiroso como al incrédulo, al abominable, Homicida. al homicida, ¿cómo se dice? Fornicario. Al fornicario, al que hace hechicera, ¿verdad? A los Hechicerías. brujos o brujas, a los idólatras. Él los compara o los agrupa a todos en uno. Son igual, él los mira como algo tan detestable. Y lo leímos el otro ejemplo de eso en Proverbios 6. Ok, bríncate ahora el libro de Mateo 5. Ok. Esta es la manera que deberíamos de, ¿cómo se dice? Cuando estamos enfrente de una situación así, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación con nuestro hermano? 5:23. El libro de San Mateo, capítulo 5 y versículo 23. Por tanto, si traes una ofrenda al altar Ajá. y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Porque nos vamos a ir ahora a la parte de la mentira y la hipocresía. Vamos a ir a la hipocresía ahora. Ok. Léelo una vez más. por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Ajá. deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. So, Dios quiere que uno evite esa hipocresía. Quiere venir, darle ofrenda al Señor, hacer esto, hacer aquello, pero tiene problemas contra su hermano, ¿ok? Tiene problemas contra su hermana y no quiere resolverlo. El Señor dice, no, tú tienes que resolver los problemas que tú tienes con tu hermano, tu prójimo, tu esposa, tu esposo, antes que tú vengas a mí. ¿Cómo quiere uno llegar al Señor pero quiere andar mal con su hermano? No, esa es hipocresía. ¿Ok? Dame el libro de Levítico 6:1. 6:1 al 5. Levítico 6. Sí. Como está en el libro de Pedro, que cómo vas a amar, decir que amas a Dios y no amas a tu hermano que está aquí en vida contigo. Vamos a agarrar eso después Ok. de este. 6:1. 6. Libro de Levítico, capítulo 6 y versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová Ajá. y negare a su prójimo, lo encomendado dejado en su mano, Ajá. o bien robare o calumniare a su prójimo, Ajá. o habiéndolo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas. ¿Qué versículo es ese? Versículo 3. Versículo 2 lo terminaste, léelo una vez más, versículo 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová Ajá. y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, Ve lo que dice, ese es un gran pecado, es un traspaso contra el Señor, lee. o habiéndolo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. Él encontró algo que le pertenecía a su hermano y no se lo quiso devolver. Le dijo, yo no sé dónde está. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y lo tiene allí en la casa. Y lo tiene ahí en la casa. Ok. El que mide 12 pulgadas. Eso no sé. Lee, sigue leyendo. Y jurar en falso en algunas de todas aquellas cosas, en cosa que suele pecar el hombre. Sigue hablando de las mentiras. Lee. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, Ajá. o el daño que la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. So, ¿qué nos está diciendo la cosa? Si tú has hecho algo mal contra tu hermano, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer esto para hacerlo recto. Restituirlo. Restitución. So, ¿qué quiere Dios? Dios siempre quiere que compongamos los problemas que tengamos entre nosotros. ¿Ok? ¿Cómo vamos a querer llegar al Señor, buscarlo a Él, pero andamos en mal contra uno y el otro? ¿Ok? Dame eso en 1 Juan 4:20. Vamos a brincar un poco en el libro de 1 Juan. Por eso Él nos dice esto aquí. Por eso tenemos que regresarnos a los libros de los profetas.
Que los libros de los profetas, ahí nos da muchos ejemplos, las leyes, cuando hay leyes civiles, como se encuentran en este mundo, ¿verdad? Hay leyes civiles, cuando hay problema entre tu hermano, tu prójimo. Dios aquí, por parte de Moisés, ya lo dejó escrito cómo tenemos que actuar o resolver estos problemas, ¿ok? Por eso cuando vamos a este versículo, si no leen el Antiguo Testamento, no van a entender cómo aplicar esto. 1 Juan 4 y 20, léelo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es que, Mentiroso. ajá, Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y le dimos un ejemplo de cómo enseñarle ese amor a su hermano. Leímos, lo acabamos de leer en Levítico capítulo 6, leímos en Levítico 19 y hay muchos más ejemplos donde nos dice y nos explica cómo enseñamos ese amor. No andar en falsedad, no dar falso testimonio, no le robes a tu hermano. Si encuentras algo que le pertenece a él, regrésaselo, ¿ok? Corrígelo. Este es el amor. Este amor de acá no está hablando del amor falso del que hablan en las iglesias. No está hablando de sentimientos, está hablando de una acción. ¿Ok? Tienes un problema con tu hermano, corrige ese problema. Hay que resolverlo. No mantenerte en ese rencor y ese odio. Ese es un gran problema que tenemos entre nosotros. ¿Ok? Siempre queremos mantener ese. Pero, ¿cómo vamos a estar bien con Dios si no estamos bien con nuestros hermanos? Él dice, te llama un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Por eso también estamos hablando de los mentirosos, right? Esa es una mentira. Tú dices que quieres, que estás bien con Dios, que lo amas, que lo quieres, pero estás mal con tu hermano. Ese es un mentiroso también. Léelo una vez más. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Ajá. es mentiroso. ¿Ve lo que dice? Tú eres un mentiroso. Lee. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, Ajá. ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Dios no está acá. Estamos hablando físicamente. Yo no me puedo sentar con Dios, darle un abrazo y todo eso. No. Pero si está mi hermano acá, si está él, mi hermano en el que vamos a tener problemas y tenemos que resolverlo, mi esposa, el líder, los hermanos jóvenes, right? So, si este camino, hermanos, por eso tenemos a hermanos alrededor de nosotros. No podemos llegar al reino solo. Tenemos que hacerlo juntos. Bríncate a capítulo 2, versículo 19. Perdón, versículo 9 a 11. 1 Juan 2 y 9. Libro de Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 9. Ajá. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ajá. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Léelo una vez más, del 9 a 11. Lee. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ok. Dice acá, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Y qué? Está todavía en tinieblas. Ajá. El que ama a su hermano. No, bien rapidito, porque muchos no saben lo que quiere decir eso. Dame Juan 8. Juan 8. Ok. Porque dice el que odia a su hermano no está en la luz y está en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Juan 8 y 12. El libro de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Ajá. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Lee. El que me sigue El que sigue al Señor, lee, no andará en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que. sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que si uno odia a su hermano, está en tinieblas, no tiene la luz, está hablando que no conoce a Cristo. Quiere decir que no tienen a Cristo en uno. Una bomba, por favor. Eso es lo que quiere decir. Pero muchos no entienden eso. Tienen problemas con su prójimo y dicen, yo amo a Cristo, yo amo al Señor. Mentira, son mentirosos. Léelo una vez más. El que
Otra vez Jesús les habló diciendo, Ajá. yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, Ajá. sino que tendrá la luz de la vida. De la vida. Esa es la manera que uno llega a obtener la vida eterna. Bien rapidito, dame eso en Juan 14. Juan 14, por eso el Señor nos dice esto. Si me amáis, lee eso. Juan 14, ¿verdad? Léelo. El libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Ajá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ve, el Señor dice, bien fácil, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y Él nos dará otro consolador. Brícate a 15 y 14. Tienen que ver que mucha de nuestra gente no conocen a Cristo. ¿Por qué? Por el rencor, el odio que tienen contra sus hermanos. Lee eso. Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, Ajá. si hacéis lo que yo os mandó. ¿Y quién nos manda a hacer el Señor? Dame eso bien rapidito, Mateo 18. Mateo 18. Dame versículo 15. Mateos, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ajá. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ajá. ¿Qué dijo? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es mandamiento que si hay problema entre uno y el otro, y podemos seguir más, porque Él nos da los niveles, right, en los que tenemos que seguir Los pasos. los pasos para poder estar en correcto con nuestros hermanos. Okay. Pero aquí Él quiere que, si tienes un problema con tu hermano, tienes que corregir este problema. Tienen que resolverlo. ¿Para qué? Ganar a tu hermano. Ese es el punto. Dios no quiere que estemos enojados uno al otro. Él quiere que estemos rectos. Por eso si nos regresamos otra vez a 1 Juan 2 y 9, acuérdese, la luz acá está hablando de Cristo. Lee. 1 Juan, capítulo 2 y versículo 9. El que dice que está en la luz Ajá. y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Quiere decir que no conoce a Cristo. Lee. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Cuál es amor a su hermano? Corrección, corregir, estar bien con él, resolver los problemas, no tener ¿cómo se dice? Bitterness, Bitterness, amargura. amargura. Okay. Lee. El que ama a su hermano permanece en la luz Ajá. y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. No hay tropiezo en él. Sigue leyendo, 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ajá. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está en oscuridad. Eso es lo que ha sucedido. Cuando uno no puede solucionar el problema que tiene contra o entre su hermano, Dios dice que esta persona está ciega. Uno puede pasar la mano enfrente de ellos, pero no lo pueden ver porque están ciegos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pedirle al Señor que no le den que le den el espíritu para que puedan ver esta cosa. Deberían de querer llegar al punto donde están ciegos y no pueden resolver los problemas, man. Ok. Ese era 1 Juan, ¿verdad? 1 Juan. Ok, Juan 8 y 12. Dame eso en 2 Timoteo, capítulo 3. ¿Cuál dijo otra vez? Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos a leer. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 1 a 5. Segunda de Timoteos, capítulo 3 y versículo 1. También debe ser esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, Ajá. porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. So Dios dice en los bajos tiempos llegarán tiempos peligrosos, que hombres se amarán uno mismo, van a tener más La vanidad. la vanidad de Hugo. Léelo una vez más, versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, Ajá. ávaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Una blasfemia es una gran mentira. ¿Ok? Esa es una gran mentira. Están ya acostumbrados a eso. Lee. Desobedientes a los padres, Ajá. ingratos, Ingrato. Hay mucha gente que son ingrata con sus hermanos y sus hermanas. El esposo a la esposa al esposo. Por eso tenemos que examinarnos. Todos han hecho algo malo. Todos. No hay ni uno. Todos hemos hecho algo mal. Mucha gente son ingratas. Sigue leyendo. impíos, Impíos, pecadores en otras cosas. Lee. sin afecto natural, Sin afecto natural. Muchos hemos perdido ese afecto natural. ¿Ok? Y muchas veces ese afecto natural se pierde por ¿qué dijiste hace ratito? Bitterness. y la amargura. Por la amargura que hemos, Le guardan el rencor. there you go, guardando rencor en nuestro corazón. Ya no tenemos amor. Right? Lee. Implacables, Ajá. calumniadores, Ajá. intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Crueles, aborrecedores aborrecedores De de lo bueno. lo bueno. Quiere decir que uno puede hacer cosas buenas y esa persona lo odia. Y encima de todo eso, uno odia al Señor. ¿Ok? El mandamiento te explica bien cómo tienes que hacer cierta cosa, pero esa persona dice, nah, yo no lo voy a hacer. Odian lo bueno. Prefieren estar en lo malo. ¿En qué dejaste? aborrecedores de lo bueno. Versículo 3 era. 3. Lee. Traidores, Uno traidor. impetuosos, Ajá. infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, Más de a Dios. Lee. que tendrán apariencia de piedad. Dios dice, aquí viene la hipocresía. Aquí viene la hipocresía. Tienen todos estos problemas, pero ¿qué dice? Que tendrán apariencia de piedad. Dan la apariencia. No estamos hablando de una persona que tiene problemas, pero está todavía tratando de salir adelante y pelear. Esa persona está en la pelea, en la batalla. ¿Ok? No estamos hablando de esa persona, estamos hablando de la persona que ellos no se culpan. Dicen, no, yo no, tú. Pero tienen todos estos problemas entre ellos, entre esa persona, uno mismo. Lee. Pero negarán la eficacia de ella. Pero, Ay. ajá. A estos evita. Dios dice, tienen que evitar a este tipo de personas. Ellos tienen una forma Sí. de ser sabios, creyentes, todo eso. Pero no. Bríncate el libro de Tito. Creo que es Tito 1:16. Sí lo es. Tito 1:16. 16. Sí. El libro de Tito, capítulo 1 y versículo 16. Ajá. Profesan conocer a Dios, Ajá. pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, Ajá. reprobados en cuanto a toda buena obra. Damn. Una vez más, léelo. Hay Profesan conocer a Dios. Este tipo de personas profesan creer a Dios. Dicen, no, yo sí lo conozco. Yo sé quién es él. Pero, ¿qué dice? Pero con los hechos los niegan. Con los hechos, sus acciones son lo contrario. Son bien contrarios. Es hipocresía. Lee. Siendo abominables Son y abominables. rebeldes. ¿Qué es abominable? Hay muchas cosas que son abominables. Muchísimas cosas. ¿Ok? Ellos mismos son abominables. ¿Y qué? Y rebeldes. Rebeldes, desobedientes. Del hijo. Está hablando del hijo, la hija, esposa, esposo, hermano, hermana. Son desobedientes. Lee. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Una persona que es, si pone eso, la abominable. ¿Qué quiere decir eso? La definición de abominable, que por su maldad es digno de ser abominado. Ajá. En las guerras se cometen crímenes abominables, similar, detestable, execrable. Esa cosa, detestable es algo que es odiable, algo que que Dios odia. Eso lo podemos leer bien rapidito, Jeremías 44:4. El libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros,
no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios odia las cosas abominables. Él dice, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. ¿Qué? Son detestables. Dios odia estas abominaciones. Dame esta, dame reprobado. Te lo acabo de mandar. Ok, lo que quiere decir la reprobación. Ok, tenemos que entender estas palabras que usa el Señor. Porque aquí dice, lee el versículo 16 una vez más. Tito, capítulo 1, versículo 16. Ajá, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, ajá. siendo abominables y rebeldes, Ajá. reprobados en cuanto a toda buena obra. A las buenas obras son reprobados. Lee eso, la definición, por favor, que te mandé. Bien rapidito. No te deleites. No te la mandó. No te deleites en acción buena. ¿Cómo dijo allí? Salmos 119 y 59, por favor. No te deleites, hermano. Ahí está. Okay. There you go. All right. Vete para abajo, para abajo, para abajo. There you go. Ahí. Eso. La parte que está en blanco. Make it bigger, please. Esa es la definición de Reprobado. reprobado. El término reprobación es fracasar ante la prueba. Damn. Un reprobado, porque aquí dice en Tito 1:16, uno es reprobado a toda buena obra. Quiere decir que cuando uno ha llegado enfrente de alguna prueba, ya ha fracasado. No sabe qué hacer, no puede hacer lo bueno. Ahora queda haciendo lo malo, ya no sabe hacer lo bueno. Lee. Desaprobación o rechazo. Ajá. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y no pasó o no soportó la prueba. Ajá. Por lo tanto, fue rechazada. Damn. Una mente reprobada es una persona que fracasa en la prueba y ya no puede hacer lo malo. Ok, no está hablando de una persona que hace algo malo, cae y sigue adelante, pero está hablando de una persona que ya no puede hacer lo bueno. Es mente reprobada. Dios rechaza eso, sí, créanlo o no, porque ya no saben hacer lo bueno. Ok, vete al libro de Mateo 23. Un poco más de la hipocresía que no podemos seguir, hermanos y hermanas. Ok, tenemos que seguir los buenos ejemplos. 23, 1 a 3. El libro de Mateo, capítulo 23 y versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lee. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Porque los escribas aquí dice que están en la silla de Moisés, quiere decir que dan la ley, enseñan la ley, los mandamientos. Dice el Cristo dice, todo lo que ellos le digan, háganlo, pero no qué. Mas no hagáis conforme a sus obras. Pero no sus obras. ¿Por qué? Los fariseos, ellos estaban enseñando las leyes, pero ellos estaban haciendo hipócritas y no las guardaban ellos mismos. Ok, lee. Porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Ellos enseñan, pero no hacen nada de lo que están enseñando. Sí están enseñando los mandamientos, las leyes, Moisés, los profetas, pero no lo hacen. Esa es hipocresía. Dios dice, no sigas eso, pero también igual no podemos hacer nosotros, en cambio, convertirnos como esos hipócritas. Dame el libro de Mateo 7 y 21. Vamos a comenzar a cerrar. Mateo 7 y 21. El libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 21. Ajá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Ajá. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perdón, una vez más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nomás porque uno dice, Señor, te conozco, Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, yo traté. No solo porque esta persona diga o hace esto, ¿verdad? Va a entrar al reino. Él dice, ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá. Tenemos que estar haciendo la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos, la ley. Esa es la voluntad del Padre que tenemos que estar haciendo. Es acción.
Es acción con todo, hermano. La boca, la palabra dice 1000 cosas, pero las acciones de uno es lo que tiene más valor. Y lo que Dios le toma más valor también, como leemos en ¿cuál? 1 Samuel 2:3 es. Dios vale las acciones, no las palabras. Sigue leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Que no enseñamos la ley. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Ajá. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lee. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Damn. Y eso es algo que uno tiene que temer eso. Ese es temor recto y correcto. Uno tiene que temer que haya ido a la iglesia, a la escuela con los hermanos, han ido a la escuela, enseñar en las calles y todo eso, pero el espíritu de uno estaba mal, estaba lleno de hipocresía. Cuando llegue enfrente de Cristo, el Señor, yo hice esto, yo hice el otro, no. Pero tu espíritu no estaba bien. Tú en realidad estabas haciendo aquel tal y tal y tal y tal, porque Dios va a sacar todo a luz. Tibio. Tibio, ok, diciendo una cosa, pero haciendo la otra. Ejemplo, dame eso, Lucas 8:17. Este es el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ve lo que dice Dios. Dice, no hay nada oculto, nada escondido que Dios no sepa, que no va a salir a luz. Todo va a salir a luz, hermanos y hermanas. Todito, ¿ok? Por eso tenemos que estar fieles, siempre vigilantes, ¿ok? Dios sabe todo. Todo va a salir. En ese día, créanlo, Dios va a sacar todo a luz. O no crean que se están escondiendo de Él o escapando de lo que han hecho. No, todos vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Por eso, Filipenses 2:12, último versículo y vamos a cerrar. Como leímos, dame eso bien rapidito una vez más, Proverbios 10:9 y después Filipenses 2:12. Proverbios 10:9. 19, otra vez de la integridad y después cerramos con Filipenses 2:12. El libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. ¿El que qué? El que camina en integridad Ajá. anda confiado. Lee. Mas el que pervertiere sus caminos será quebrantado. So, acuérdense, tenemos que caminar en nuestra integridad. Lee eso. Filipenses 2:12. Vamos. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Ajá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Ve? Porque muchos quieren estar haciendo lo bueno en frente de los hermanos y las hermanas. Oh, me están viendo, tengo que actuar de esta manera. Pero afuera son una persona completamente diferente, hipocresías y mentirosos. Eso es lo que es. Pero aquí el Señor, aquí nos dice, no nomás en la presencia de uno, pero también en la ausencia, ¿verdad? Ausencia. There you go. Dame otro, Eclesiástico 23 y 19. Eclesiástico 23 y 19. El libro de Eclesiástico, capítulo 23 y versículo 19. Ajá. Tal hombre solo teme a los ojos de los hombres y no sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillante que el sol. Mire lo que dice. Dice que uno teme los ojos de los hombres, eso va a actuar de una manera. ¿Ok? Pero el Señor mira todo. Él mira lo que haces en la casa, en el baño, en tu cuarto, en el trabajo, en la calle. Él mira todo. ¿Ok? Pero uno nomás tiene miedo de lo que el hombre vaya a ver. No, tenemos que temer a Dios las 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Ok? So, hermanos y hermanas, este es el fin de la clase. ¿Ok? Dios quiera, ustedes agarraron algo de esta clase, porque yo sé que yo agarré algo
Señor. La Biblia dice cuando tú enseñas a otro, que no tú Te te enseñas enseñas a ti mismo, Es como una doble espada. es doble espada. Yo estoy viendo cosas acá que yo tengo que componer, right? Pero tenemos que tomarlo así, hermanos y hermanas. Dios permita, ustedes agarraron algo de esta clase. Manténgase en rectitud, fuerza, en la fe. Y Dios permita, la próxima semana vamos a estar otra vez en este horario, ok, 8 de la noche. Sí, señor. All right. Oh, una vez más, el Booster Club y todo eso. El Booster Club. Ayúdenos con limosnas, hermanos y hermanas, en el Booster Ofrenda. Club, la ofrenda, para que podamos enseñar en diferentes países, para que esta verdad llegue a los que necesitan esta verdad en otros países, en cualquier lugar que se encuentre los israelitas, los hispanos, los latinos, los nativos indios. 100%. Y también no se le olvide Humo Bíblico. Si no tienen el app, la aplicación se llama Clubhouse y ahí pueden encontrar el cuarto que se llama Humo Bíblico y ahí pueden ir y ver los maestros enseñar y pueden hacer preguntas y conversar de las cosas que suceden y para que ustedes tengan más respuestas de sus preguntas y ahí les pueden ayudar en Humo Bíblico. Y no se le olviden suscribirse a Israel Unido en Cristo por YouTube, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, TikTok también. Ahí estamos igualmente. Y con eso, hermanos, 100% es todo. Shalom, Altísimo Cristo los bendiga. shalom.